Bienvenidos amigos a nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite los fines de semana por las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa. Radio Martí, 8 de la mañana y 8 de la tarde, 8 de la noche, sábados y domingos. Y por La Poderosa se transmite los sábados a las 11 de la noche. Y aquí estamos, como siempre, representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, Santiago Álvarez, el que le habla, como siempre dirigido por Carlos Santana. Bueno, tenemos mucho que hablar en este programa. Están pasando muchas cosas. Lo primero que queremos tratar es resaltar la falta de control que tiene la dictadura cubana sobre sus propias fuerzas. Hace tiempo que estamos diciendo que solamente funciona en Cuba. Hay 2 departamentos nada más que funcionan en toda Cuba, porque todo lo demás es un desastre, que es la represión y las relaciones internacionales, que las usan para alquilar a sus médicos y a sus profesores y todo, y para conseguir votos y se mantengan en distintos comités de relaciones exteriores de las Naciones Unidas. Pero para ver la clase de destrozo que representa la dictadura en cuanto al control de lo que es la república, en lo que es el gobierno que debe existir en todo país que respete algo. En Cuba no se respeta nada. Ellos están tratando de conseguir apoyo. Están con sus jarritos de lata recogiendo lo que le den. Cogieron una miseria del gobierno americano, $2 millones, que siempre se ha llenado la boca para decir que ellos no necesitan ayuda del imperialismo. Ahora ya no es el imperialismo, ahora $2 millones les cae en la boca. No quisieron recibir ayuda del gobierno americano cuando explotaron los tanques de petróleo en Matanzas. Pero ahora sí, por $2 millones hacen cualquier cosa. Pero igual que pasa siempre en Cuba, porque las cosas en Cuba nunca son casualidades. Cuando tenían un gobierno demócrata que estaba dispuesto a negociar con ellos, el gobierno de Carter, les metieron un mariel. Cuando después un nuevo gobierno demócrata, el de Clinton, también estaba dispuesto a negociar con ellos, mataron a los hermanos al rescate. Y ahora que esperan tener relaciones con el gobierno del presidente Biden, da la casualidad que una lancha asesina vilmente a 6 cubanos, entre ellos una niña de 2 años. ¿Qué es eso? El gobierno, por una parte, diciendo una cosa y haciendo otra. ¿Qué es lo que pasa? Las fuerzas represivas se están virando en contra de lo que quiere hacer la parte civil del gobierno. Eso no lo sabe nadie. Pero las casualidades no son casualidades nunca. Las casualidades 3 veces, no, eso no puede pasar. Eso no es ninguna casualidad. En el programa anterior, sobre el accidente entre comillas, y eso hay que escribirlo con lápiz, igual que los votos en Cuba. De accidente no tiene nada, igual que los votos en Cuba no tenían de verdad nada. Todos fueron escritos en lápiz para poder borrarlo. Pero lo lamentable es que haya versiones oficiales internacionales de países como los Estados Unidos que digan, que acepten, no que digan, ellos no lo están diciendo, están aceptando y están repitiendo la excusa del asesinato. Eso no fue más que un asesinato en cualquier manera que se vea. Sí, exacto. Así mismo es. Y creo que yo pienso que de alguna
Un accidente no se anuncia. Y ellos anunciaron que les iban a pasar por arriba. Sí, claro, seguro. Un accidente es algo que ocurre sin que las personas ni siquiera lo puedan poder evitar. Y esto, bueno, pues pudo haberse evitado indiscutiblemente porque era una lucha dispareja la que se estaba llevando a cabo. Sí. Marta, en los últimos tiempos hemos visto una cantidad de protestas callejeras. No te escucho. Que en los últimos tiempos hemos visto una gran cantidad de protestas callejeras, de protestas públicas ahí en Cuba. ¿Qué está pasando ahora en estos momentos? Mira, el video que se le metió a la gente fue duro, porque además la gente sabe que lo que dicen los jueces, o sea, eso sí son eficientes. Y entonces, bueno, pues hay una recogida grande de las protestas, a pesar de que te digo que los apagones están más grandes todavía que antes, pues las protestas se han retirado un poco, aunque antes de ayer hubo una protesta en San Andrés Holguín, que es un lugar que se protesta regularmente porque estuvieron 12 horas sin electricidad seguida, sin ponerla ni siquiera una hora, y salieron a la calle. En el momento que salieron a la calle, enseguida pusieron la electricidad. Pero ¿no es más peligroso una protesta pequeña que no sea callejera que la propia protesta pública? Sí, mira, cuando hay una protesta que se ve que la gente sabe lo que está diciendo, sabe lo que está haciendo, etcétera, se le van uniendo personas. Bueno, San Andrés no es una maravilla de pueblo, pero en el mismo momento que la gente sale para el centro del pueblo, donde está el partido, tú sabes que ellos eligen en todos los lugares, eligen las casas mejores, más céntricas, etcétera, y ahí en el centro del pueblo está el partido, el Poder Popular, o sea, el gobierno, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se empieza a unir en cuanto sienten la bulla, el escándalo, y todo eso se convierte en algo que es importante desde el punto de vista nacional, porque a pesar de que le dieron muchísimo miedo, pues la gente ha seguido saliendo a la calle. Marta, yo quería hacerte una pregunta que en este momento tiene bastante, para nosotros por lo menos, bastante trascendencia. Como todos hemos oído, el gobierno de los Estados Unidos le ha ofrecido y creo que le entregó a la dictadura por mediación de una de las organizaciones internacionales $2 millones en ayuda para los damnificados del huracán. ¿Eso se ha dado en la publicidad? No, eso se habló una vez en una conferencia de prensa que estaba el ministro de Relaciones Exteriores y una periodista que se llama Andrea Rodríguez, que es de la AP, le dijo que en ese mismo lugar él había estado hablando mal de la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos de América, y que sin embargo ahora estaba diciendo que iba a aceptar los $2 millones. Eso no tuvo ni respuesta, porque ciertamente son especialistas en doblar por primera base corriendo. Marta, cuando usted se refería a las protestas y al miedo, a mí me llama poderosamente la atención, y es una muestra que el pueblo está cansado, pero a la vez que está cansado, está rebelde. Todos pudimos ver las imágenes de estos sobrevivientes denunciando a la tiranía, que sabemos que eso hace unos años atrás no existía, porque la seguridad se iba a la familia, te iba a la casa,
te decía que no podías hablar. La gente está hablando, ellos están denunciando públicamente con su rostro, frente, reunidos el grupo de sobrevivientes, diciendo la verdad. Y eso es importante porque eso nos da la muestra de que la gente van a tener que matarlo en las calles, que no se van a callar. Sí, exacto. La gente de hoy no es la misma de hace 10, 15 años atrás. Antes, para hablar mal de la dictadura, la gente en una parada, para decir solamente no hay guagua, pues miraba para todos lados, y se le hacía un nudo en la garganta. Yo creo que eso se ha superado. Ahora la gente habla directamente en las colas y en todos los lugares, y sobre todo por el problema tan grave que hay de la corrupción. La corrupción está a todos los niveles, y como es natural, si está corrupto el llamado presidente, la mujer y toda su familia, de ahí para abajo todo el mundo es corrupto. Y yo creo que eso es algo que es la cara de esta dictadura. Marta, estábamos hablando anteriormente de los $2 millones que los Estados Unidos le dio. Ahora la dictadura está con sus jarritos buscando dinero porque ellos no saben producirlo o no quieren producirlo. Nosotros de la Fundación Rescate Jurídico ofrecimos 2 veces y media lo que ofrecieron los Estados Unidos. Pero a diferencia de los Estados Unidos, nosotros pusimos una condición básica y definitiva, que ese dinero tiene que ir de los cubanos del exilio directamente y públicamente a los cubanos en Cuba, distribuido no por el gobierno, sino por organizaciones benéficas, iglesias o alguien aprobado por la Fundación Rescate Jurídico. Y de eso no se ha hablado para nada. El pueblo sabe que nosotros tenemos $5 billones depositados esperando a gastarlos en Cuba, ayudando a los cubanos, y que no lo hacen. No lo podemos hacer porque la dictadura no nos deja hacerlo, si no es a través de ellos. El pueblo no sabe eso. El pueblo no sabe de nada que no se ve por el noticiero, porque no todo el mundo tiene internet. No todo el mundo tiene dinero para ponerle saldo al teléfono, porque aquí la comunicación telefónica y el uso de internet es muy caro. Es uno de los países en que es más caro el uso de internet en el mundo. Y cuando hablamos de esto, bueno, pues estamos hablando de pesos cubanos, pero el problema es que lo que gana el cubano es pesos cubanos, y es una miseria. Un cubano que gana 2,000 y pico de pesos cubanos le puede poner 500 pesos al teléfono para poder tener internet, si es que tiene teléfono, porque todo el mundo no tiene teléfono aquí en el país. O sea que una de las cosas que más golpea al cubano en estos momentos son las escaseces de todo. Y yo quiero ponerte un ejemplo que nos duele a nosotros, las personas católicas, y que se dio a conocer en el día de ayer. En el día de ayer, las monjas carmelitas descalzas, que son las que suministran las hostias a todas las diócesis en Cuba, explicaron que no tienen harina para hacer las hostias y que se paralizó totalmente, porque utilizaron hasta lo último que tenían en reserva. Se paralizó totalmente la venta de hostias a las diferentes diócesis de aquí de Cuba, y por consiguiente, hasta nuevo aviso, no habrá hostia. Bueno, el que es católico sabe, y los otros no católicos también lo saben, que la hostia en la misa, al final de la misa, tomar la comunión, que es tomar la hostia, significa el cuerpo
10 minutos, sí, 10 minutos. Dani. Bueno, entonces, ¿cómo ves el futuro inmediato de Cuba? ¿Qué me habla del futuro inmediato de Cuba? Bueno, el futuro inmediato de Cuba es negro, aunque ellos ya empiezan a apostar a Lula da Silva, que Chávez tomó desafortunadamente la presidencia de Brasil, porque todo parece indicar que algunos pueblos pues tienen la memoria muy corta. Y esta posesión de la presidencia pues va a traer lo mismo que en otras ocasiones, el eje del mal que estaba entre Brasil y Cuba, entre Lula y Fidel Castro, y el mapa de América Latina se vuelve más rojo. En este caso, la diferencia que van a tener es que no es tan fácil gobernar con toda la parte de los congresistas en contra. Y Lula tiene muy poca gente sentada en la silla del Congreso, la mayoría pertenecen a Bolsonaro. Pero no obstante, ya la dictadura se ha tirado los dientes de la ayuda que va a recibir de Brasil. Bueno, es lo mismo que ha pasado con México. El presidente mexicano, igual que el presidente brasileño, tendrá muchas ganas de ayudar a la dictadura, pero esos son países que ya tienen establecidas ciertos derechos, ciertas instituciones que no le permiten a los bribones estos seguir desperdiciando el dinero que necesitan sus pueblos para mandárselo a Cuba, a que se mantenga en el poder, porque eso no llega al pueblo. Bueno, en México pues utilizaron la vía de los médicos, y yo creo que Lula enseguida va a utilizar esta vía también, porque como los médicos cubanos son esclavos, y de estos acuerdos que hay con los diferentes países, lo que reciben es nada más que las migajas de la cantidad de dinero que se le da a la dictadura cubana. Me imagino que uno de los primeros pasos que se tomen será que los médicos vuelvan a Brasil. Bueno, recuérdate que en Brasil precisamente fue uno de los pocos países, si no el único, que no solo el gobierno protestaba de la presencia de los médicos esclavos cubanos en Brasil, sino las instituciones médicas del país obligaron incluso a Lula a cambiar un poco el programa de cómo se estaba haciendo. Sí, exacto. Las instituciones médicas en casi todos los países protestan, entre otras cosas, porque los médicos cubanos, además de dar el servicio asistencial, dan un servicio de lavado de cerebro, porque todos están preparados para adoctrinar a los pacientes. Proselitismo más que ayuda médica. Exactamente. Bueno, ya estamos viendo los primeros pasos de ese tipo de corrupción por atrás del telón con Colombia. Ya en Colombia se está hablando de los servicios médicos cubanos. Y no llevamos 4 meses de poder, que nosotros mismos le dimos el margen de duda, ¿no? de cómo iba a ser su administración. Ya está faltando la medicina en Colombia. Ya dijo que iba a intervenir el Ministerio del Petróleo. Ya están las vacunas, igual que hacía la guerrilla. Ya están llamando a los comerciantes diciendo que tienen que hacer donaciones voluntarias a todos los niveles. Es decir, con el revólver en la cabeza. Hemos visto que el dólar esta semana está el peso está a 5.000 pesos por un dólar, y solamente no ha llegado todavía a los 4 meses. Es decir que yo no sé cómo los pueblos siguen confundiéndose, cómo los pueblos no están viendo al vecino lo que está pasando. Y el pueblo brasilero no aprende. Después de haber tenido ahora en el poder a un hombre que estuvo años preso por corrupción. Es inconcebible lo que nos está pasando en América. ¿Dónde está el error? ¿Qué estamos haciendo mal? Las personas democráticas,
las personas que quieren el bien del pueblo, el verdadero bien del pueblo, que es la libertad total, el libre albedrío. Yo no sé qué mensaje estamos mandando, que tenemos a esa América completa, casi de punta a rabo roja. Sí, esto es algo que ha venido sucediendo poco a poco, porque ellos se han ido apropiando a través de las elecciones. Te puedo decir que no eran los métodos que utilizaban antes, pero ahora se han venido apropiando a través de las elecciones y están utilizando la democracia para establecerse en el poder. Yo creo que algo que tienen que hacer las instituciones democráticas es precisamente eso, hacer propaganda al respecto de la diferencia que ha habido en casi todos los países donde ha llegado el socialismo, ha llegado gente de izquierda, la diferencia que es tan grande que se abre con respecto a los países democráticos donde no está la izquierda a cargo del gobierno. Marta, nos quedan escasos minutos y Santiago te ha preguntado ahorita de, bueno, qué futuro inmediato tú le ves a Cuba, pero si no hay combustible, que es el motor impulsor de toda la economía, de todo el desarrollo de un país, ¿qué tú esperas que pase en Cuba en los próximos meses, en el futuro muy inmediato, como te preguntaba Santiago? Mira, yo me reflejo en la mente algo que vi en internet, y es en una oficina de registro civil hay un pequeño video donde está un hombre con un libro todo desarmado, completamente desarmado, y las hojas para un lado, para otro, algo que es inconcebible en la mente de las personas que en 60 y pico de años que ya está en el poder de la dictadura no ha sido capaz de llevar ese registro civil a una forma digital. Sigue siendo lo mismo que cuando en Cuba no había lo que se llama revolución, o sea, que es como un libro al que se le están cayendo las hojas y que no hay forma de volver a enderezar ese libro con las hojas viejas y caídas. Y esto es la visión de la dictadura en estos momentos. Marta, también tenemos que darnos cuenta de una cosa. No es lo mismo cuando un gobernante es como Hugo Chávez, totalitario y totalmente en control del gobierno, como lo fue en su época también, pasó en su época también en Ecuador, en distintos países, como cuando pasa en México y en Brasil, en el Brasil de hoy, no el Brasil de Lula anterior. México produce petróleo, es uno de los países de América Latina que más petróleo produce y no ha podido aliviar en nada la escasez de petróleo de Cuba. Y en este momento Lula no va a tener tanto espacio tampoco como para poder aliviar la principal razón por la que Cuba no va a poder prosperar mucho, que es la falta de dinero para comprar combustible. Rusia tampoco se lo puede dar en grandes cantidades como usted le ha dado en otras ocasiones. O sea que sí, la pregunta que te hice me la contesto yo mismo. Está negro y muy oscuro por todos los alrededores. Marta. Sí, no, porque yo pensé que yo le había contestado la pregunta a Santiago diciéndole que era un libro desordenado, con todas las hojas para todos los lados, que ni siquiera hay idea de que se pueda volver a organizar, porque no se hizo de forma digital. O sea, lo que estoy diciendo es que esta dictadura no utilizó sus recursos para sentar las bases que en el momento actual le pudieran permitir tener organizada la economía o tener organizada la sociedad. Ellos Por eso que yo me refería a hacer esa comparación. Bueno,
pues mira, es verdad, él tiene mucha razón. Y ellos tienen que buscar la manera de salir, por lo menos, sin ir a la cárcel, pero tienen que soltar el poder. Porque el pueblo va a llegar el momento que los va a hacer como pasó, como ha pasado ya en muchos países, cuando los pueblos se cansan de los dictadores. Hay muchas veces que ha habido mucha violencia y muchas muertes, sobre todo entre los dictadores. Así que esperemos que no pase eso tan rápido y que ellos puedan soltar el poder antes que se los quiten a la fuerza. Bueno, Magda, un abrazo. Gracias por tu intervención, siempre tan oportuna y tan sabia. Te deseamos lo mejor y que Dios bendiga a mi pueblo. Bueno, gracias a ustedes, un saludo a los oyentes y que Dios nos bendiga a todos los cubanos. Lo Amén. necesitamos. Muchas gracias. Despido. Bueno, ha sido nuevamente el final de nuestro programa. Esperamos estar con ustedes nuevamente la semana que viene, sábados y domingos por el Radio Martí, y los sábados por la noche a las 11 en La Poderosa. Muy buenas tardes, muy buenos días y despedidas a todos. Se acabó.